short robe, and that is the symbol of the... Tremenda emoción y alegría la que hemos vivido el día de hoy al conocer que Robert Prevost, estadounidense nacionalizado peruano de 69 años, ha sido obispo de Chiclayo, se convirtió hoy en papa. Y valgan verdades, fue una grata sorpresa porque las apuestas no daban por hecho que el sucesor de Francisco iba a ser escogido y vendría de esta parte del mundo. Pero claro, luego al enterarnos y sobre todo que gran parte de su vida, su misión había estado enfocada aquí en Perú. Hemos visto la alegría de los peruanos, de los norteños, además que conocen su labor pastoral, celebrar esta noticia que ha puesto el nombre también del Perú y específicamente de Chiclayo en el mundo. El cariño sin duda es recíproco porque el Papa en su primer discurso habla en español, deja de lado un instante el inglés, que es su idioma natal, habla en español y agradece y saluda gratamente a su querida diócesis de Chiclayo. Ha escogido el nombre de León XIV y de esto y otros temas como los retos que le esperan a él y a la Iglesia vamos a conversar en este momento. Quienes están viendo ustedes ya en pantalla, Monseñor Pedro Barreto, cardenal peruano, gracias por atendernos. Bienvenido a 2025. Sí, muy buenas noches a todos ustedes y a todos los que ven Panamericana Televisión en este programa. En realidad es una gratísima sorpresa que Dios nos ha dado al regalarnos a un papa que vivió más de 40 años en el Perú. Estuvo en la parte del norte de Piura, en la sierra, en Chulucanas. Después estuvo en Trujillo siendo profesor. Después estuvo como superior general de los religiosos agustinos en Roma durante 12 años y ahí el Papa Francisco lo pudo conocer. Y lo pudo conocer por su carácter, su manera de pensar, de actuar, y lo nombró obispo de Chiclayo en el 2015. Él estuvo ahí 8 años y los 2 últimos años el Papa Francisco lo llamó a Roma para cumplir una misión muy importante de ser prefecto como el ministro que nombra los obispos, que ayuda al Papa en el nombramiento de los obispos. Entonces tenemos una persona que ha estado en el Perú, que tiene la nacionalidad peruana, aunque nació en Estados Unidos, y su madre es ecuatoriana, es decir, también tiene una raigambre latinoamericana en su propia sangre, podríamos decir así. Entonces, esa es la alegría de que Dios nos ha dado la gratísima sorpresa de tener un papa que es peruano ¿no? por adopción, pero al mismo tiempo que pasó mucho tiempo en nuestra tierra bendita del Perú. De acuerdo, y se identifica mucho, sin duda, con el país, se identifica mucho con la labor y la misma gente. Además, los feligreses son muy agradecidos con el trabajo que él ha desempeñado en su misión, principalmente, como usted le explicaba, en la zona norte del país. Muy vinculado a temas sociales, muy vinculado, y estamos viendo algunas imágenes también de él, en inundaciones, fenómenos climáticos, en la época de la pandemia, pensando y priorizando sobre todo aquellas poblaciones más vulnerables. ¿Cuáles cree, Monseñor, que van a ser ahora los principales retos que va a tener que enfrentar ahora como Papa? Sí, en las 12 sesiones previas al cónclave, y yo estuve en Roma en 6 de ellas participando, y ya yo vine el sábado pasado, llegué aquí a Lima el domingo, porque yo por la edad ya no soy elector. Pero en esas reuniones sí se pudo hacer como un esbozo del perfil del nuevo Papa. Y ha salido en la sala de prensa de la Santa Sede el resumen que indica
lo que el Papa actual, el Papa León XIV, y después explicaré por qué ha cogido el nombre de León y XIV, se vio que los cardenales vieron la necesidad urgente de la continuidad de las reformas promovidas por el Papa Francisco. Entonces, una novedad en la continuidad. Y los cardenales señalaron algunos aspectos muy importantes que el Papa Francisco inició en este proceso de reforma. Primero, la lucha contra los abusos. Ajá. Y da la coincidencia que el Papa León XIV, cuando era obispo en el Perú, presidió la comisión de la lucha contra los abusos en la Iglesia en el Perú. Y por tanto tiene este aspecto, esta cualidad que pedían los cardenales. Claro, segundo, un rol importante la ahí, sí. transparencia económica. Ajá. Una transparencia económica que no oculte ningún tipo de deshonestidad en la Iglesia para que no se repitan algunos aspectos que la Iglesia estaba sufriendo. Tercero, la reorganización de la curia romana. Y él no es miembro de la curia romana, sí estuvo los 2 últimos años, lo suficiente para continuar este esfuerzo que hizo el Papa Francisco. Pero también, y lo ha hablado esta mañana, ha sido la sinodalidad. Sí. La sinodalidad es caminar juntos como iglesia, desde las comunidades parroquiales, desde las comunidades religiosas, todos los laicos. Y el Papa Francisco repetía muchas veces, la Iglesia tiene que tener las puertas abiertas para acoger a todos, Cierto. a todos los bautizados y a todas las personas de buena voluntad. Pero también decían los cardenales que el compromiso del Papa, que sucede al Papa Francisco, debe ser un compromiso por la paz y por el cuidado de la creación en la lucha frontal contra los efectos nefastos del cambio climático. De acuerdo. Y esto ha sido un regalo muy grande porque en la historia este ha sido uno de los cónclaves más cortos. Sí, es muy ha durado cierto. solamente 2 días. Y en la tercera votación ha habido un consenso mayoritario. Este es un motivo de alegría y un signo de comunión entre los cardenales de la Iglesia Católica. Eso es importante, definitivamente, Monseñor, que hay unidad en la Iglesia, que quieren caminar hacia un mismo sentido, y ese, como bien nos decía, es la continuidad de mucha de la labor que vino haciendo el Papa Francisco, y varios puntos que se pusieron sobre la mesa y encontraron en el Papa León XIV la figura y el representante para darle continuidad a esos temas. Y me iba a contar por qué León XIV, porque durante el día se hizo mucha referencia a León XIII y al trabajo que tuvo con las poblaciones vulnerables en la época de la industria, los obreros, los trabajadores, pero ya un poco más entrada la noche escuchaba otra versión y que lo vinculaban hacia León de Asís, un compañero bastante cercano y de mucha confianza de Francisco. Cuéntenos, por favor, a qué va la elección del nombre. Esto es muy importante y ya lo ha indicado y le felicito porque ya tiene pleno conocimiento. Hay 2 razones fundamentales. La primera es que León XIII, el antecesor, fue el que inició de manera formal la doctrina social de la Iglesia con su famosa carta encíclica Rerum Novarum. Las 2 palabras en latín que comienza esta encíclica es renovar la novedad de las cosas, o sea, la novedad de las cosas que cambian. Entonces, ahí hay un primer aspecto porque se une con la doctrina social del magisterio de los papas y especialmente del Papa Francisco con la Laudato Si, que es el cuidado de la casa común, y la Fratelli Tutti, que todos somos hermanos y hermanas. Ambas encíclicas del Papa Francisco toman las palabras de Francisco de Asís, el pobre de Asís, y
Francisco de Asís tenía un fraile franciscano, un sacerdote llamado León, y le llamaban Fray León de Asís. Ujú. Y este hermano, o este franciscano, sacerdote, era muy cercano a Francisco de Asís. Y esta segunda razón es muy importante, porque si el Papa Francisco, que está en la gloria de Dios y ha realizado tanto bien, y que ha sufrido también como sufrió Francisco de Asís, tuvo un compañero franciscano, aunque de nombre León, Fray León de Asís, y con él tenía mucha confianza. Ajá. Y aquí podemos decir que el Papa Francisco tenía mucha confianza en el cardenal Robert Prevost. Por tanto, él lo eligió cardenal, él lo eligió como prefecto del dicasterio, y ahora él, como asume el nombre de León, es como para acompañar, para alentar esta propuesta que Francisco, el Papa, ha iniciado en esta reforma. Queda claro, entonces, sí, es- continúe. entonces estamos en este momento ante un guía espiritual que continúa la labor iniciada por el Papa Francisco. De acuerdo, queda clarísimo entonces que va a haber una continuidad en varios temas que el Papa Francisco intentó, muchos de ellos, sacar adelante con mucha dificultad también, y lo que le valió de algunas críticas del interior de la Iglesia, de líderes políticos, incluso de feligreses, ¿no? de fieles también católicos, pero que al final nos da cuenta de que la Iglesia busca renovarse constantemente, busca atender los problemas sociales y aquellos que requieren justamente la atención y el liderazgo de una figura tan importante como lo es el Papa para el mundo. Lógico, y además tenemos que reconocer que la Iglesia latinoamericana ha tenido y tiene una presencia significativa en la Iglesia universal. El Papa Francisco, nacido en Buenos Aires, hijo de migrantes, es importante indicarlo, y el Papa León XIV, hijo de una ecuatoriana y de un ciudadano norteamericano, nacido en Estados Unidos, pero más de 40 años de su vida lo pasó aquí como sacerdote y como obispo, y que aquí, de alguna manera, la Iglesia en el Perú lo formó como sacerdote y lo acompañó como obispo. Entonces, es la Iglesia latinoamericana, y ahora con esta situación de apertura al mundo, estamos dando un paso muy significativo, porque, como dijo el Papa Francisco cuando visitó el Perú es una tierra ensantada. Es decir, hay santos. Y santos no solamente Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, Santo Toribio de Mogrovejo, San Francisco Solano, etcétera, sino también gente de fe que trabaja todos los días por sacar adelante a su familia y al país. Por tanto, tenemos que ser muy conscientes que la Iglesia en el Perú tiene que estar muy alegre, muy esperanzada, pero al mismo tiempo muy comprometida con este nuevo Papa que Dios nos ha regalado, llamado León XIV, con esta doctrina social y con el acompañamiento cercano del Papa Francisco. Sin duda. Temas como la migración, tema ambiental, la lucha contra los abusos van a estar en su agenda, por lo menos por lo que ya nos viene adelantando y un poco la postura que él ha venido sosteniendo. Los peruanos están muy contentos por esta noticia, por además haber sido mencionado hoy en su discurso, la primera aparición pública que tuvo el Papa. ¿Se podría esperar que nos visite? ¿Qué piensa usted? Bueno, yo creo que sí, porque él tiene unos años como Papa. Lógicamente no comenzará por el Perú, pero ciertamente el Papa Francisco
ha dejado un nivel muy alto al Papa, porque va a tener que visitar aquellos países que hubiese querido visitar el Papa Francisco, pero ya por la edad y por su situación de salud no lo pudo realizar. Esta continuidad es la apertura de la Iglesia, pero esperamos que en los próximos años pueda tener una visita no solamente a su querida diócesis de Chiclayo, sino también a la costa, a la sierra y a la selva de nuestro querido Perú. Sería fabuloso, porque además los peruanos recuerdan con mucho cariño la visita del Papa Juan Pablo II, del Papa Francisco, y tener nuevamente la presencia de un Papa, más aún conociendo toda la historia que tiene aquí y su misión pastoral en el país, sería fabuloso. Monseñor, yo le agradezco esa comunicación que hemos mantenido esta noche aquí en 2025. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien, gracias por habernos atendido y definitivamente la